Estudiants de secundària i batxillerat participen per quart any consecutiu en Xicotets Grans Invents. Es tracta d'un concurs convocat per la Universitat Politècnica de València i el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials. Amb aquesta iniciativa es vol fomentar l'interès per la tecnologia en els futurs universitaris. A la final han arribat 5 projectes de gran nivell. Este es un robot capaz de hacerse entender por personas sordas. Hemos diseñado, construido, es un intérprete robótico que traduce desde nuestra lengua al lenguaje dadictológico, que es el que tiene un signo para cada letra. El proyecto que pensamos a finales de junio estaba pensado para ayudar a la gente y nos centramos en el aspecto social. Otros de los proyectos que concurren a pequeños grandes inventos van en la línea de la sostenibilidad. El trabajo de los alumnos del IES LOM de Picassent se centra en la falta de recursos hídricos. Llevamos desde enero y le dedicamos 2 horas al día. Pues hemos diseñado un sistema automático que únicamente riega cuando la tierra está seca y cuando es de noche, es decir, se utiliza el agua estrictamente necesaria, tanto en la agricultura como en la jardinería. El Instituto Luis Vives ha traído una planta de reciclaje para el tratamiento de residuos sólidos urbanos. Pues tenemos aquí un conjunto de 5 estaciones con las que pretendemos mostrar las distintas formas de clasificar los residuos sólidos urbanos con una finalidad de reciclaje. Por aquí llega un robot con cámara y detector de gases. La aplicación sería llevarlo por sitios que puedan suponer un riesgo para las personas. La idea de esta competición no es otra que despertar las vocaciones y potenciar las vocaciones científicas y tecnológicas de los estudiantes en institutos, centros de educación secundaria, de bachiller y ciclos formativos de vocaciones de todo tipo científico y tecnológico. La cuarta edición cierra con 2 primeros premios para el Colegio Gens Ana de Godella y el Instituto Luis Vives de Valencia.